Bueno, chicos, el tema de hoy es manejo de la conducta y los aspectos psicológicos en un paciente que debemos tener en cuenta en un paciente odontopediátrico. Como habrán visto, ya todos los teóricos fueron dando un poquito tips, temas sobre este gran tema de hoy. Yo creo que el que atiende niños, si no conoce la conducta, el abordaje de la conducta del niño y los aspectos psicológicos por los cuales él está pasando, va a ser difícil que lo puedan atender. La doctora Roxana Ojeda muy bien lo dijo en el primer teórico, el cual fue presencial, que teníamos que, en el manejo de la conducta, hacer el decir, el mostrar y el hacer para poder asegurar un buen tratamiento de ese paciente odontopediátrico. Eh, Más adelante, la doctora Lizondo, vamos a hacer un recuento de lo que fuimos dando. La doctora Lizondo, cuando habló de fotografías, en un momento dijo que al niño lo debíamos involucrar en la consulta y darle que nos ayude, por ejemplo, cuando colocábamos los abrebocas y enseñarles y que nos ayude para hacer una buena fotografía. Es importantísimo hoy acá en el abordaje de la conducta porque cuando lo comprometemos a él a trabajar, no solo lo estamos comprometiendo, sino también al darle una función, una actividad, lo distraemos y lo sacamos del foco para ayudarnos cuando tenemos que hacer un tratamiento, por ejemplo, en una anestesia. La doctora Cardoso también dijo que muchas veces el fracaso de nuestros trabajos es porque no tenemos un pleno conocimiento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el abordaje de la conducta nos cruza a todos los temas, nos atraviesa, para lo cual es importantísimo que sepamos manejar a este niño. Entonces, ahí vamos. Como objetivos nos debemos plantear que ustedes sean capaces de comprender esos aspectos psicológicos que el niño atraviesa, que están involucrados en una atención odontológica. Conocer del niño, conocer que no es lo mismo un niño de 2 años que de 5 o de 15, darle la importancia que él requiere, tener empatía con él, porque se van a dar cuenta que si ustedes lo tratan a un niño de 4 igual que a un niño de 15, el niño de 15 no le va a gustar, se va a sentir ridiculizado. Y también debemos conocer las diferentes formas de abordaje para poder abordar correctamente a ese niño. Entonces, en el abordaje de la conducta, acá se va a establecer lo que se llama una situación odontológica, que como hay una situación, nosotros en odontopediatría la llamamos tría odontológica. Acá tenemos que hacer un paréntesis importantísimo. Atender niños no es lo mismo que atender adultos. No es que seamos más importantes o menos importantes, pero el niño no es un adulto en miniatura. El niño es el niño con todas sus características que son personales y peculiares de él. En todo él va a cambiar desde el punto de vista fisiológico, funcional y también psicológico. Entonces, debemos tener un pleno conocimiento de él para poder atenderlo adecuadamente. En esa tríada ontológica, que es la situación ontológica que se genera cuando atendemos niños, dentro del consultorio, va a estar formado por los padres, el odontólogo, o sea, ustedes, nosotros, y el paciente niño. En esa tríada le hago esta imagen para que les quede grabado, para que recuerden la imagen. En esta tríada va a haber una relación que va y que viene de cada uno de los que forman parte de esta tríada. Debe haber una relación continua entre el niño, el odontólogo y los padres. Dentro de padres y familias debemos tener en cuenta que hoy en día la familia ha cambiado sustancialmente. Ya no somos más esa familia prototipo que existía antes, mamá, papá y el niño. Ahora tenemos que los papás trabajan mucho, trabajan todo el día y fuera de la casa, por los cuales a veces las abuelas son un papel importantísimo. A veces también están las niñeras, el hermano mayor, cuando no tenemos las familias ensambladas.
Entonces es importante conocer en el momento de la atención con quién ese niño va a ir al consultorio y debemos comprometer a esa persona. O sea, el que vaya al consultorio a ayudarnos, primero que tiene que ser mayor de edad, no puede ir con otro hermanito y debe ir una persona, por lo menos en la primera consulta o en los momentos en que vamos a hacer algo, por ejemplo, una extracción, debe ir uno que sea un tutor responsable, mayor de edad, que sepa del niño para llenar esa historia clínica. Ustedes van a tener que deben, en la primera consulta, como ya se dijo en el teórico anterior, firmar el consentimiento informado dentro de la clínica. Y todo esto va a estar marcado por las influencias externas del contexto, del medio, de la comunidad. No va a ser igual atender un niño como ustedes atienden dentro de la clínica de nuestra facultad, como atender un niño dentro de una prepaga, dentro de una clínica privada. No es lo mismo el contexto que se maneja. Entonces, hasta ahí vamos bien. Cualquier cosita me avisan o me interrumpen. Cuando hablamos de abordaje de conducta debemos tener en cuenta cómo va a ver el niño al odontólogo y cómo ve el odontólogo al niño. Vamos a tener un gran número de odontólogos que dicen que atienden a niños y a veces no lo son, y también la imagen que va a tener ese niño cuando llega a nuestro consultorio. Pero acá primero debemos saber qué es la conducta. O sea, como dice nuestro tema, es abordaje de la conducta y debemos saber qué es justamente la conducta. Conducta vamos a decir que es una acción que puede ser observada y puede ser medida. Nosotros la vamos a ver, la vamos a poder medir y muchas veces esas conductas son aprendidas de otras personas. Un ejemplo sencillo es cuando nosotros en las primeras consultas, que a veces no es en el mismo sillón, cuando viene un niño, enseñamos la técnica de cepillado acorde a la edad y el niño dice, sí, mi mamá me enseñó. Bueno, eso es una conducta que fue aprendida ya por la mamá y van a ser conservadas en el tiempo dentro de la familia. Y hay conductas que a veces, si no están bien, por ejemplo, una técnica de cepillado que no está bien, debe ser desaprendida. Nosotros vamos por el tema de una verdadera comunicación dentro del consultorio. Las técnicas de abordaje de la conducta que ahora vamos a sugerir y yo les voy a comentar, tratamos de establecer que haya una comunicación, un diálogo entre los padres, el niño y nosotros. Esa comunicación se va a dar a través del diálogo, a través del lenguaje oral. A veces no solo esa comunicación va a ser a través del lenguaje oral, sino a veces por una expresión facial. Más de una vez, como dice el refrán, una mirada vale más que 1000 palabras, ¿no? Un gesto. Y a través del tono de voz. Dentro de esto debemos tener en cuenta, como les dije recién, los tipos de odontólogos, los tipos de padres y los tipos de niños. Los tipos de odontólogos, vamos a tener los odontólogos que directamente no atienden niños, atienden adultos y les dicen, no, yo no atiendo cuando el padre llama y deriva con otra persona. Por un lado está bien la honestidad de ese odontólogo, pero tenemos que pensar que a veces están en un centro asistencial, en un hospital, en una salita, y por lo menos deben estar formados para atender esa urgencia y poder derivar. Después están los odontólogos que dicen que atienden niños y que pueden ser más miedosos que el mismo niño, que pueden estar siempre malhumorados, no les gusta atender. El odontólogo que nosotros lo llamamos algodonero es el que dilata los tratamientos, posterga, dice que atiende, pero lo hace pasar, le pone una medicación, un algodoncito y no hace más nada. El que siente más miedo o más pena que el mismo paciente niño, que sería el lastimoso. Dentro de los tipos de padres, también tenemos distintos tipos de padres. Hoy en día hay que hacer un paréntesis grandísimo en esto porque están los padres que como trabajan todo el día, a veces no ponen límites, el niño va más allá, el niño es el que manda dentro del consultorio. Entonces está el niño, los padres que son muy protectores,
y los niños manejan todo, también los pacientes, los padres, perdón, que son despreocupados, que llegan a último momento, no le dan la importancia que corresponde a la salud bucal del niño. También el distrayente, el que no se da cuenta, el que tiene un montón de otras obligaciones y de la salud bucal de su niño no le interesa. Y dentro de tipos de niños, como ven acá en rojo grande, que es hoy por hoy el protagonista de nuestra consulta, que son nuestros niños. Los niños, hoy en día, tenemos niños que si bien muchos son muy respetuosos, también tenemos los niños que no tienen límites, que van más allá, que los padres a veces te dicen, pero doctora, yo no puedo. También tenemos los niños que son muy violentos, para lo cual tanto esos niños como esos padres deben saber que los límites dentro del consultorio los manejamos nosotros. Nosotros vamos a decir cómo se trabaja, cómo se sigue. El niño no va a manejar ni los tiempos ni la atención dentro del consultorio. Entonces, acá tenemos lo que yo le decía, el odontólogo temeroso, que él se siente como chiquito al lado de ese paciente niño, el mimoso donde todo el día lo mima, le da muñecos, le da cariño y al fin no hace nada. Un tema importante también es que ustedes habrán visto que en nuestra clínica, cuando atendemos niños, se viste de odontopediatría. Decoramos los box, le pedimos que quien lo haga, que quien puede lo haga. Consideramos que es importante. En varios países, en varias clínicas odontológicas, hasta los odontopediatras más grandes, ustedes van a ver que adornan sus clínicas. No es para que con esto distraer al paciente y que en el momento de dar una orden no nos deje trabajar, pero sí para que el niño al llegar se sienta en un lugar ameno, en confianza, donde se sienta a gusto. Ustedes, los que atienden niños, deben ya de antemano preguntar en el momento que el papá pide el turno, preguntarle qué dibujito le gusta, qué música escuchan, o cuando llega al consultorio, seguimos, cuando llega al consultorio, preguntarle cuáles son las cosas que el niño suele hacer para poder distraerlo y ambientar el consultorio para eso. Entonces, cuando nos preguntan en la clínica, doctora, ¿es obligatorio decorar, ambientar? No, no es obligatorio. Pero sepan que el niño es un punto importantísimo. El niño va a venir más contento, se va a sentir a veces, va a ser el momento en que ellos están a gustos dentro del consultorio. Y ya arrancamos con un punto a favor para no solo con nosotros como docentes, sino ellos al verse atendidos más en un lugar más confortable. Entonces, ¿qué es el miedo? Hoy hablamos de lo que era una conducta. El miedo, primero de todo, el miedo es una respuesta primitiva, básica, que tenemos todos los seres humanos, no solo el niño, ante una amenaza real externa. El niño desarrolla ese miedo ante una reacción externa que no le gusta, que él se siente en peligro. Cuando hay mucho miedo se puede acelerar el pulso, la hiperventilación, el chico ustedes van a ver que respira mucho, entonces el niño está con un verdadero miedo. Y cuando tenemos niños van a ver en las literaturas que se habla de miedo, de ansiedad, de angustia, pero deben saber que la ansiedad es lo que se genera, es como decir que es el pasito que sigue al miedo, es como decir que esa ansiedad se genera porque ese niño tiene un miedo anticipatorio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Le dicen que va a ir al odontólogo, bueno, hoy en la tarde vamos a ir a visitar al doctor porque te duele una muela. Entonces el niño ya le contaron en la escuela, por ejemplo, un adolescente ya le contaron que te hace esto, que te hace el otro, entonces él ya llega con cierto temor. Ese miedo que tiene es la ansiedad. Él no sabe, no vivió por eso y puede que tenga miedo igual.
Mientras que la angustia, realmente, cuando el niño tiene mucha angustia, ustedes van a ver que se paraliza, que no es capaz ni de entender o de afrontar esa situación por la cual está pasando. Entonces, de ahí la importancia que ustedes sepan conocer al niño cuando realmente tiene miedo, cómo manejarlo, cómo ayudarlo para seguir adelante. ¿Vamos bien? Entonces, dentro de tipos de miedo vamos a conocer los miedos subjetivos y los miedos objetivos. Los miedos subjetivos son los miedos que vienen. Por ejemplo, la mamá le dice, vamos a ir a la odontóloga y te van a poner, mira, una inyección, o vamos a vacunarte y te va a pasar tal cosa. Ese es un miedo que él no vivió, capaz que es la primera vez que va al odontólogo y ya le están incorporando un miedo subjetivo. Él no lo pasó. El objetivo es cuando ya el niño pasó, por ejemplo, por un consultorio, no la pasó bien, tuvo dolor y ahí sí genera un miedo real, objetivo a algo que le pasó y no fue bueno. Cuando tenemos ese niño que ya viene con una mala experiencia, nosotros decimos que esos niños debemos trabajar de menos cero, o sea, estamos por debajo. Tenemos que primero levantar a ese niño, demostrarle que no va a sentir dolor para luego ganar la confianza de él. Y también debemos saber que los miedos no son todos iguales, que no es lo mismo tener un miedo a los 2 años, a los 4, que a los 9. En los niños muy chiquitos, el miedo de ellos es no ver a su mamá dentro de su entorno. En cambio, en un niño adolescente, ese miedo ya no lo tiene. Debemos conocer los pacientes que podemos tener, los niños que vamos a tener en el consultorio, y dentro de eso vamos a hacer, por decir de alguna manera, dos grandes grupos, por llamarlos. Tenemos los pacientes que son normales, entre comillas, y los pacientes que ya la mamá, cuando pide el turno directamente, ya nos avisa que tiene algún tipo de alteración, que tiene algún tipo de enfermedad, que hoy en día tenemos un gran número, ha crecido muchísimo el número de pacientes con TEA, también llamados autistas, que en realidad son pacientes neurodivergentes porque tienen una alteración en su neurodesarrollo. Estos niños merecen un tratado especial, simplemente los nombro para que sepan, pero no van a ser tratados así simplemente en un consultorio. Requieren de mayor estudio, de mayor capacitación. Yo solo quiero que ustedes sepan que existen y que para esos niños, por ahí las técnicas de las que yo les voy a hablar ahora, de abordaje de la conducta, la pionera, que es decir, mostrar y hacer, la que nosotros más nos basamos y preconizamos, en estos niños no funcionan siempre, porque en los niños, por ejemplo, autistas, el decir genera un aumento de esa ansiedad. Estos niños son rutinarios, tienen que establecerse bien horarios y es importante que ustedes conozcan que en estos niños neurodivergentes, que los nombro porque hay muchísimos hoy en día, antes no se los conocía, existe una verdadera alteración de la sensibilidad. A veces hay problemas de olfato, de olores, de luces, de ruidos. Hasta ahí. El día de mañana, el que quiera, estudiaremos este tipo, pero simplemente para que si tenemos algún paciente, saber que tenemos que tener empatía por ellos, respeto por ellos y tratar de ir trabajando en equipo con gente capacitada. Bueno, entonces, dentro de los pacientes que ustedes van a atender en consultorio, los normales, entre comillas, vamos a tener dos grandes grupos, los colaboradores y los no colaboradores. Dentro de los no colaboradores, tenemos el paciente que es muy miedoso, muy tímido, a veces se portan bien, pero son demasiado tímidos o consentidos que a veces no sabemos ni qué les está pasando. Hay que tener en cuenta que ese niño está en constante crecimiento y tiene cambios constantes, día a día. Ya vamos a ver en la parte psicológica que esos cambios a veces se producen cada 3 meses, cada 6, al principio cada 4 semanas. Entonces a veces vemos que el paciente se portaba bien y a los 6 meses se porta mal.
¿Por qué? Y es porque ese niño está creciendo, simplemente, y existen muchos cambios, no solo desde el punto de vista físico que ustedes lo ven, sino también desde el punto de vista emocional. Para lo cual nosotros tenemos que tener esa inteligencia emocional para poder ayudar, equilibrar, tener empatía con ese niño y con ese entorno. Y más hoy en día, donde en muchas fuentes se habla de que todo lo que el niño sufre en su infancia, digamos, lo que pasa en su infancia, lo que le toca vivir en la infancia, muchas veces es el resultado al ser adulto. Entonces, debemos tratar de formar niños sanos, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional. ¿Mm? ¿Me explico? Para atender niños siempre debemos hablar antes de hacer. Debemos hablar en los momentos en que él nos está escuchando. Si él está distraído, viendo la pantalla que ponemos en el celular, el dibujito que le quisimos poner y no nos está escuchando, debemos focalizar el tono de voz para que él nos escuche o apagamos. Hay que ser rápidos a la labor en el momento de trabajar, para lo cual la rapidez también se basa en el conocimiento. Si ustedes no saben lo que van a hacer y están buscando lo que tenemos que hacer, buscamos la pinza, algodón, preparamos esto, no sabemos bien o no tenemos todo preparado, difícilmente podamos trabajar rápido. En los niños las sesiones son cortas. Ustedes deben siempre mantener la calma, estar equilibrados. Si ustedes ese día, como persona, porque atrás de ese odontólogo profesional hay una persona, no están bien, no han tenido un día, han tenido un problema, es preferible cambiar el turno de ese niño. Debe haber siempre un equilibrio entre el corazón y la razón de todos, o sea, de los papás y de ustedes. Debe haber una buena comunicación entre el niño y los padres y entre ustedes, con ambos, para poder ganar la confianza. Y debemos tener, cuando tengamos niños, que era lo que yo decía, dispositivos, herramientas, juegos, dibujitos, saber de él, saberlo escuchar, que se familiaricen con ese espacio odontológico. Entonces, vuelvo a repetir, no es obligatorio, pero es importante. También, para abordar esa conducta, debemos tener en cuenta el desarrollo psicológico, que va a variar si son preescolares, o sea, cuando están en jardín, los escolares, los preadolescentes y los adolescentes. Esto va a variar en las funciones de maduración y en las funciones de aprendizaje. Un niño de 4 no aprende igual que un niño de 15. Entonces, dentro de los factores determinantes en esa conducta del niño, hay factores que vamos a tener en cuenta y que van a influir cuando vamos a manejar esa conducta del niño. Uno va a ser la actitud de la familia. Debemos ver cómo esa familia se compromete, si se responsabiliza, por ejemplo, como hoy decíamos, cuando le enseñamos técnica de cepillado y le decimos, mira mamá o papá o al hermano mayor, se debe cepillar tantas veces por día hasta los 6 años, siempre supervisado, y vemos que vuelve la semana siguiente y no se cepilló. Entonces ahí la actitud de la familia está fallando. Experiencias previas, si ya tuvo una mala experiencia, bueno, tratar de remontarla, ver, volver a ganar la confianza del niño. Esto no ocurre de una sesión para la otra cuando estamos en -0, como yo suelo decir. Nos va a llevar una sesión, 2 sesiones, pero no por eso vamos a decir no lo podemos atender y vamos por otra técnica. Muchas veces los chicos se portaban re bien y de repente ocurre la separación de los padres y tienen miedo a quedarse solos, miedo a los desconocidos. Esto es muy importante. La presencia o ausencia de los padres en el consultorio, dentro del consultorio, muchas veces depende de la edad. Ahora vamos a ver lo que denominamos complejo de Edipo y complejo de Electra, que a veces en ese momento que esté uno de los papás dentro del consultorio ayuda, o bien el mismo papá les dice, no doctora, conmigo se porta mal. Entonces, evaluaremos para cada paciente en particular y el papá espera afuera o en la sala de espera con la puerta entreabierta.
Debemos tener en cuenta el coeficiente intelectual para poder manejar ese niño y a la familia, la edad, el sexo y en duración de la visita no solo es el tiempo, sino también el momento. Por ejemplo, si nos dice que salió de la escuela, está cansado, sin comer, difícilmente es a un niño que nos pueda colaborar. Entonces, ahí vamos. Técnicas de control, de manejo de la conducta. Vamos a tener las técnicas comunicativas, que son las que nosotros queremos lograr siempre. Son las técnicas donde hay una comunicación, hay un diálogo, hay motivación. Técnicas de modificación de esa conducta, ya van a ver que vamos de algunos dispositivos para modificar la conducta. Técnicas ya con enfoque físico y otras técnicas que son las que no preconizamos. Dentro de las técnicas comunicativas o motivacionales, debemos tener el lenguaje pediátrico, o sea, hablar en un lenguaje que el niño nos entienda. El decir, mostrar y hacer, que ya escucharon un montón de veces. Correcta de los grupos para que reflejen con fidelidad el estado del paciente niño, tiene la interpretación y elaboración de un diagnóstico valedero, confiable y personalizado. Vanina Ramírez, tu micrófono está prendido. Anotar la edad cronológica del paciente. Yo no puedo y ver quién es. de desarrollo. Vanina Ramírez tiene prendido el micrófono, por favor. Bueno, seguimos. La técnica del decir, mostrar y hacer, que ustedes ya escucharon hablar mucho, ahora vamos a explicar paso a paso. El control de la voz, el refuerzo positivo, la distracción y la presencia o ausencia de los padres. El decir, mostrar y hacer, que es nuestra técnica madre. El decir significa decirle, cada cosa que vamos a hacer debe ser explicada y en términos que él nos puedan entender, va a depender de la edad del niño. La primera atención a veces, como ven acá, no es en el sillón propiamente dicho, puede venir con un hermanito, le damos el macromodelo y le vamos diciendo lo que le vamos a hacer. Debemos usar la imaginación y ser con un lenguaje claro, con frases pequeñas y dentro de lo que el niño se maneja. Por ejemplo, si es un varón, preguntarle de qué equipo de fútbol es, bueno, decirle que le vamos a hacer tal cosa para que sea igual a Messi, o sea, tenemos que ir por ese lado para establecer esa comunicación y explicándole todo, diciéndole lo que le vamos a hacer. A cada instrumental lo vamos a llamar por un nombre que sea más amigable. Por ejemplo, el suctor de saliva, le vamos a decir que si es un niño muy chiquito, que es un patito que va a tomar el agua, que es un piquito, le vamos a mostrar primero con el vaso, cómo toma el agua del vaso, luego que vamos a colocar, o sea, a lo que voy es que cada cosa debemos ir diciendo, mostrándole con la jeringa de triple lo mismo, vamos a mostrarle que está la agüita, que es una manguerita, que el diente tiene calor, bueno, tienen que ir imaginándose y siempre con un espejo de mano. Este es el espejo facial, por decirlo así, para que el niño vea. Con eso ganamos la confianza del niño y es nuestro aliado en el consultorio. Luego del decir, fíjense, acá le estamos explicando, le estamos diciendo una explicación verbal corta, apropiada para el desarrollo y la edad del niño. Luego le mostramos con el suctor, la jeringa de triple. Debemos acá ocupar todos los sentidos, el visual que vea, el auditivo que escuche el ruidito. Por ejemplo, si vamos a mover el sillón, le vamos a decir que lo vamos a mover el sillón para que no se asuste, para qué lo movemos, ¿tá? Y luego sí, recién el hacer. En el hacer, ustedes me van a decir, pero doctora, si tengo que anestesiar la carpule, sí. Tenemos que trabajar, por ejemplo, siempre la carpule, mover por debajo del campo visual del niño. Muchas veces, esto vamos a aprender en la clínica, solemos colocar la aguja escondida dentro del rollo de algodón o bien vienen aditamentos que esconden. Yo particularmente no lo utilizo, pero es valedero, en el comercio existen.
Y será cuestión de ir escondiendo y mostrando esa parte, el hacer propiamente dicho. No le vamos a poder mostrar la jeringa porque a nadie nos va a gustar que mostremos esa jeringa y esa aguja por sus ojos. Entonces, escondámoslo, le mostramos más o menos, pero todo lo otro tiene que ser explicado. Entonces el niño va ganando confianza y bueno, una vez que colocamos, hacemos la anestesia, una vez que ya está, no hay que retirar y lo escondemos con el rollo de algodón. Entonces, si él no ve esa parte, ya está. Vamos a ver ahora el control de la voz, por ejemplo, es otra técnica que ocurre cuando, por ejemplo, ya está casi todo hecho, ya avanzamos un montón y el niño o se cansó o de repente se asustó, por ejemplo, por el box de al lado que el niño lloró. Entonces, tenemos que volver a ganar la atención del niño. En ese caso, pedimos a mamá que nos ayude. O nos sujeta mamá, nos ayuda mamá, delimitamos roles, marcamos los límites, levantamos un poco la voz o reformulamos la voz. En algunas escuelas dicen que esta técnica en realidad termina siendo una imposición de autoridad, que el niño mejora su conducta porque nosotros hicimos una imposición de autoridad y que puede ser entendido como un maltrato, para lo cual hoy en día, como se está viviendo en esta sociedad, cuando vamos a hacer eso y vamos a levantar la voz, debemos poner en la balanza y ver, bueno, falta poco, ya estamos, supónganse, ya está todo abierto ese tratamiento pulpar, solo falta poner la restauración y el niño no quiere. Entonces, para evitar un comportamiento aún más negativo, que eso no se termine, vamos a explicarle a los padres, el padre nos va a ayudar, hacemos pasar a la mamá nos ayuda, levantamos la voz y se termina el tratamiento. ¿Me explico? Es como para redirigir la conducta del niño. Eso es control de la voz. Estas son fotos tomadas de ustedes mismos. Fíjense, esto es el box de ustedes, donde ustedes los están esperando. No es lo mismo que un hospital frío, esas paredes blancas, el piso gris, que esperarlo así, donde él se siente con el muñequito que le gusta, ya le preguntan, el dibujito, si tenemos el monitor prendemos, o el celular, la tablet. Acá las herramientas que dibuje, la cartuchera, y acá mostrándole, explicándole, diciéndole con el macro modelo. La primer consulta a veces no es en el sillón, es a veces sentado en una sillita donde el regalo que le podemos dar, y es el mejor regalo, es el cepillo. Entonces ahí le explicamos y vamos ganando la confianza. Esta imagen del medio de arriba es importantísimo porque acá estamos haciendo ese acompañamiento. A veces pasa que hay que hacer, por ejemplo, en una cirugía, esto fue hecho en la facultad cuando hicimos abordaje de frenillos el año pasado, prueba piloto por primera vez con el grupo de cirugía. Se le explicó que se le iba a poner la compresa, fíjense cómo tiene, entonces se le explicó previamente que era como un pilotito que se lo iba a tapar para que solo esté en sus dientes. Y en un momento el niño tuvo miedo y bueno, le dimos las manos, la alumna estaba sujetándole, el acompañamiento, que es sumamente importante, en que él se sienta contenido, acompañado, seguro. Muchos niños vienen ya cuando piden el turno, le tenemos que decir que traiga su cepillo de dientes y que traiga si tiene algún tipo de muñeco, los muñecos de apego. Esto sobre todo se ve mucho en niños con TEA, vienen con su muñeco de apego. Seguimos con las técnicas de modificación de conducta cuando dentro de las técnicas también comunicacionales, La distracción es cuando, por ejemplo, van a anestesiar ustedes, tenemos que anestesiar, entonces, ¿qué hacemos? Le damos el celular, si están en un consultorio y le podemos poner el dibujito que le gusta, ya nos interiorizamos, por ejemplo, de qué equipo de fútbol es, qué música le gusta, qué artista, qué dibujito, Peppa Pig, tenemos que saber de ellos para hablarle constantemente y en el momento que vamos a hacer la punción propiamente dicho, lo distraemos poniéndole la luz, el foco del sillón sobre los ojos, entonces él no puede ver bien. Constantemente le hablamos, nuestro ayudante nos ayuda y lo distraemos de modo tal que él no vea en el momento que vamos a anestesiar.
¿Me explico? Es una distracción conjuntamente con el decir, mostrar y hacer. El refuerzo positivo es cuando ese niño se portó muy bien, logramos lo que queríamos hacer, entonces se le dice, se lo felicita, se lo elogia porque logramos una muy buena conducta, hemos logrado lo que queríamos en esa consulta, y si no se portó del todo bien, decirle, bueno, te portaste bien, pero estoy seguro que en la próxima nos vamos a portar mejor. Pero siempre elogiarlo, felicitarlo por una buena acción. La imitación es, como yo decía, por ahí esas conductas que vienen aprendidas de la casa, el cepillado, la mamá ya le enseñó y nos imitan y se imitan. Como así también hay conductas que no son para imitar. Por ejemplo, acá, mirando ellos con celulares, pero la imitación de ahora es imitar una buena conducta. Por ejemplo, ver en el box de al lado que un pacientito se está portando bien y tratar de imitarlos. Esto también son de la clínica, fíjense acá, el acompañamiento, el sostén emocional que nosotros decimos. Acá la mamá, teníamos que terminar el trabajo, entonces habló con la mamá pasó, la tuvo, la abrazó y así pudimos terminar el tratamiento. Esto es lo que nosotros decimos, ese sostén emocional holding, que es cuando nosotros proveemos a la madre y al niño de las herramientas necesarias para poder tolerar esos estímulos que vienen del medio externo. Y la mamá también hace ese acompañamiento al niño. ¿Se explica? ¿Se entiende? Seguimos. Entonces, el sostén holding, esto fue introducido por Winnicott. Significa que la madre va a sostener firmemente al niño, no solo con abrazos, sino también con la mirada, con el acompañamiento. Y nosotros, como odontólogos, debemos sostener al niño y a la madre. Digo de la madre, como puede ser madre, padre o el tutor que acompaña. La técnica que hoy les nombré de refuerzo positivo, que era elogiar una buena conducta, una conducta positiva, debemos elogiarlo, felicitarlo. Cuando termina, mirá, lo lograste, choque los 5, felicitarlo. Con frases y con demostraciones de cariño, de empatía hacia él. Y si no lo pudo lograr del todo, decirle que estamos seguros, volcar confianza en él, darle un punto a favor de que la próxima lo va a poder lograr, no porque en la primera no pudo lograr todo, retarlo, ni mucho menos ridiculizarlo, ni compararlo con otro niño. La distracción, fíjense cómo le pone el foco de luz en los ojos para que no pueda ver. A veces también podemos distraerlo colocándole anteojitos, como decirle, bueno, mirad, te quedan lindos y le ponemos unos anteojitos, unas gafas, prender un monitor, todo eso como para que un procedimiento que es desagradable no pudiera hacer tan desagradable, no llegar a ser tan desagradable, no sea percibido como tan desagradable. La imitación es actuar con un comportamiento semejante al que elijamos como modelo. Por ejemplo, esta niña fue atendida dentro de la facultad, esta nena, y nos invitó a nosotros, se vistió de odontólogos y al hermanito le empezó a enseñarse a cepillar. Esto también tenemos que hacer dentro del consultorio cuando los estamos atendiendo, la imitación. Dentro de las técnicas de enfoque físico ya tenemos bloques de mordida o abrebocas, la técnica de mano sobre boca, control físico por parte del profesional y el control físico mediante algunos dispositivos. Los bloques de mordida son estos, son como unos abrebocas que también le llamamos, que se colocan, una parte se coloca entre los maxilares, en uno apoya el maxilar superior, otro el maxilar inferior, los dientes superiores, los molares inferiores, como para mantener abierto, que no pueda cerrar del todo y que nosotros podamos trabajar. En estos agujeritos que ven acá, deben colocar siempre hilo dental, como para que si se nos mueve, podamos rápido traer, para que no le ocasione problema al niño. Eso es cuando no nos deja trabajar mucho, entonces colocamos los abrebocas, mantiene la boca en esa abertura y podemos trabajar.
Mano sobre boca ya es una técnica un poquito más invasiva. Siempre hay que explicarle a los padres lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y esto es cuando, por ejemplo, estamos en un momento que ya escapa de las manos, la mamá lo reta, el niño llora, es un ruido constante en el consultorio, no nos entendemos nada. Entonces, en ese momento, previa explicación a la madre, se le explica lo que se le va a hacer primero a la mamá, tapamos un poquito la boca del niño, nos ponemos acá al costado, fíjense por detrás, y le hablamos al oído al niño. ¿Por qué hacemos esto? Porque al tapar la boquita del niño, él ahí deja de gritar y no puede escuchar. Porque si no, no nos escucha y la situación escapa de las manos. Y ahí le hablamos despacito al oído y le decimos, un segundo, me falta poner, por ejemplo, la pasta y terminamos. Cuando deje de gritar, terminamos. Entonces, eso es. Es un método, si bien es restrictivo, es alternativo, es más invasivo, no llega a ser el farmacológico. Hay veces que por ahí tenemos que usar algunos recursos para no llegar después a una técnica de una anestesia general, por ejemplo, que ya es una técnica farmacológica. Entonces, acá debemos mantener la calma, el odontólogo al oído le tapa la boca, al oído le habla despacito y suave, sin gritar, para que él nos pueda escuchar y le vamos a explicar lo que se le va a hacer. Esto también tiene cierta violencia, por lo cual era lo que yo les decía, que hay que tener mucho cuidado, porque se habla de que todo lo que se vive en la infancia puede traer problemas en la edad adulta. Pero bueno, en casos de que se esté terminando un tratamiento, se hayan agotado todos los tratamientos y bueno, se hace esta técnica que es mano sobre boca. Es invasiva, pero no es farmacológica. Fíjense acá, en este momento, cómo lo hacemos. La mamá nos sujeta, a veces podemos hacer rodilla a rodilla y nos ayuda. Esta técnica del Papus Boar, que ya es un control físico, es como un chalequito en lo cual se lo envuelve al niño, se lo inmoviliza totalmente. Es para niños muy pequeños, inmaduros. Nosotros, en nuestro país, esto no se utiliza. O cuando son niños que tienen algún tipo de discapacidad. Se dice que por ahí estos niños, al colocarlos acá en estos chalequitos, fíjense que acá en el costado tiene abrojos y quedan totalmente metiditos ahí adentro, hace que el niño, si se mueva, no ocasione ningún tipo de peligro, porque a veces el niño se mueve, manotea, se puede lastimar él o puede lastimar al profesional. Pero esto no utilizamos nosotros en nuestro país, pero sí deben saber y se utiliza cuando se han agotado ya todas las otras posibilidades en forma comunicativa. Entonces, este es el Papus Boar. Existen distintas corrientes, solo para que conozcan, pero muchos dicen que esto es para tratar de sostener al niño, cuidarlo, siempre y cuando es para dar salud final. Está la escuela que dice que al fin y al cabo hacemos un daño por querer curar. Son escuelas, pero bueno, nosotros no hacemos. Y dentro sí llegamos a las técnicas farmacológicas, donde tenemos la sedación consciente y la anestesia general. Esto es para que sepan, nosotros como odontopediatras no preconizamos estas técnicas a veces es mandado por el mismo pediatra, o por ejemplo un niño que debe ser sometido, un niño especial que debe ser sometido a una cirugía y requiere su boquita sana. Entonces, en estos casos vamos a hacerle, pero esto se hace dentro de un grupo multidisciplinario con el pediatra, con un anestesista, no se trabaja solo. Entonces así decimos que la sedación consciente es cuando es un nivel de conciencia deprimida, el cual el paciente conserva de modo independiente la capacidad de respirar y reacciona siempre de manera positiva a las órdenes verbales que le damos. Fíjense, pero esto no hacemos nosotros en forma de consultorio ambulatorio. Y la anestesia general ya es un estado controlado de inconsciencia, que se va a acompañar de la pérdida de reflejos, incluyendo ya la capacidad independiente de las vías respiratorias.
Les vuelvo a repetir, esto es para que sepan que existen así las técnicas no comunicativas que son farmacológicas. Las técnicas que no debemos utilizar en los niños es el soborno, las comparaciones, el trueque, sobre todo ustedes en la clínica que por ahí le dicen, si vos te portas bien yo te doy un regalito. Si ustedes le dan, van a tener que dar siempre un regalo, no lo hagan. Y las reglas de oro para atender niños, no lo debemos hacer esperar, sesiones cortas, siempre hablar con la verdad, no mentirle, demostrar empatía, sinceridad, interés por él, entenderlo. Y las sesiones hay que ver el horario, como yo les decía. Entonces, esto es la primera parte que sería manejo de la conducta. Las técnicas de abordaje de la conducta que se utiliza para atender en niños. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, vamos a ir ahora a la parte de los aspectos psicológicos. Esto es importante conocer qué pasa en un niño a los 2, a los 4, a los 5. Y para eso tenemos distintas escuelas que nos ayudan a conocer psicológicamente la edad y los momentos del niño. Debemos tener en cuenta lo que se conoce como crecimiento y como desarrollo, que no es lo mismo. El crecimiento es un concepto más bien cuantitativo. Aumenta el tamaño, la forma, el niño crece, está más alto, una sesión a la otra creció. Mientras que el desarrollo es un desplegamiento secuencial que está relacionado más bien con cambios en forma, en función. Y así vamos a entrar en las distintas escuelas que vamos a tener, las distintas escuelas de la psicología, que vamos a tener a Freud, a Hessel y a Piaget. Así, Freud es el que mantiene la escuela llamada de psicología dinámica y profunda. Freud habla de que tenemos un aparato psíquico que está formado por el ello, el yo y el superyo. Voy un poquito rápido, perdón, porque es un tema largo y nos falta todavía. Así vamos a ver que en ese aparato psíquico que todos tenemos el ello. El ello es esa parte que está presente al nacer. Cuando nacemos todos somos ello. El niño llora por todo porque es la forma de querer algo. Él demuestra todo con llanto. Son impulsos instintivos heredados y es el que maneja ese aparato psíquico al nacer. Él logra placer llorando y evita el displacer. Entonces el niño tiene hambre, llora. Está sucio su pañal y está incómodo, llora. Eso es el mejor ejemplo del ello. ¿Está? Ay, perdón, el ello. Vamos a ver acá que es el producto del desarrollo, el ello, el yo. Es el producto del desarrollo, es la parte ejecutiva, es un organizador. El que controla los deseos que van a venir del ello a través del mecanismo de defensa. Entonces el yo es el que está en contacto directo con ese mundo externo, organiza y integra. Y el superyo, que habíamos dicho que formaba parte de este aparato psíquico, es inconsciente, es el que va a establecer las normas sociales, los valores. Esto se va a lograr luego que se resuelva bien el complejo de Edipo o de Electra, que ya lo vamos a ver bien. Y en esta parte del superyo va a haber dos características. Uno es lo que debe hacer, que es el ideal del yo, y lo que no se debe hacer, que es la conciencia moral. Entonces, acá vamos a tener etapas para el desarrollo de esta personalidad. Vamos a tener la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el año. La primera parte se llama oral de succión, de 0 a 6 meses, y la segunda parte, sádica o canibalística, de 6 a 12 meses. Luego tenemos la etapa anal, la etapa fálica, la de latencia y la de la adolescencia. La etapa de la fase oral o de succión es cuando el niño nace, de los 0 a 6 meses. Acá en las distintas etapas hay placer por alguna zona. Acá al nacer la zona erógena del bebé que siente placer es la boca. La boca
es la parte que él conoce el mundo a través de la boca. Como le dijo la doctora Cini, acá es muy importante ese binomio que se daba con la mamá, de la madre con el niño. Luego de los 6 meses al año, o sea, los 12 meses, comienza la etapa de la fase oral sádica o canibalística. Es llamada así porque acá se da conjuntamente con la primera erupción de las piezas dentarias, sobre todo los dientes anteroinferiores. Entonces el niño siente placer cuando le muerde a la mamá. Entonces ahí hay el primer conflicto amor-odio con esa mamá. Por un lado, la mamá le quiere dar el alimento, que no es solo alimento, sino también es emocional, y el niño le muerde, entonces le saca. Y ahí se genera ese primer conflicto. Entonces, luego ya tenemos la etapa anal. En la etapa anal va de 1 a 3 años. Acá el niño logra placer cuando puede concentrar los esfínteres. Es importante ver esa maduración que tiene el niño y no apurarlo, porque si lo apuramos, es posible que el niño se frustre y no pueda, y esto retarda en esa maduración. Como todos los niños de hoy, habrán escuchado esta bendita generación de cristal, que el niño no sabe frustrarse por nada, quiere que todo le salga bien. Entonces tenemos que enseñar a nuestros niños, desde niños, que todo tiene su tiempo, que se va a ir logrando de a poco, que si algo sale mal, vamos, toma 2, y no frustrar a esos niños. Debemos ir enseñándolo y esperar a que ese niño madure. Él siente una sensación placentera en esta etapa cuando él puede retener o expulsar. Cuando logra eso, él empieza a lograr esa autoindependencia. La etapa fálica ya va de los 3 a los 5 años. Él acá logra placer en sus genitales, empieza esa curiosidad sexual y acá empieza a tener ya más valores. Y es lo que hoy yo les decía del bendito complejo de Edipo y complejo de Electra. La resolución de este complejo, que se da a los 5 años aproximadamente, es importantísimo para la maduración emocional del niño cuando es adulto. Así vamos a ver que el complejo de Edipo se da siempre con el sexo del lado opuesto. Por ejemplo, el niño varón compite, vamos de nuevo, perdón. La niña mujer compite por el amor de su papá con su mamá, ¿me explico? Y el niño varón a lo contrario. Luego viene ya la etapa de latencia, que es a partir de los 6 años hasta los 12 años. Acá hay una quietud, como dice su nombre, hay una latencia, no pasa nada, hay una quietud. Sí empiezan a tener un desarrollo intelectual, los niños quieren estar en grupos, forman pandillas, acá los más importantes son sus amigos, y las niñas se identifican con la función muchas veces de ser mamá. En la etapa de la adolescencia, a partir de los 12 años en adelante y más, a veces son eternamente adolescentes, vamos a tener que va a estar distintas etapas de la adolescencia. Es una etapa difícil, turbulenta, tiene un montón de conflictos. Al niño, la palabra adolescencia es porque todo le adolece, todo está mal, todo le duele, todo se siente mal. Entonces, todos esos conflictos tienen que ser resueltos con el acompañamiento, con la paciencia, ponerse en su lugar, porque todo hemos pasado. Cuando logran superar esos conflictos, llegamos a una personalidad madura, que es el adulto equilibrado, y se divide en prepubertad, pubertad y adolescencia. Bueno, luego vamos a seguir con la teoría de Piaget, que es otro maestro, otra escuela que seguimos, que es la que llamamos teoría de la inteligencia. El Piaget habla y dice que el desarrollo de la inteligencia se va dando como una evolución continua y se va a ir manifestando a través de estadios. O sea, esos estadios es el nivel de organización que se va a ir manteniendo por un cierto tiempo para pasar al estadio siguiente. Se va pasando de un estadio a otro por una etapa de transición, primero en un desequilibrio y luego el estadio que sigue, que estamos en equilibrio. Entonces, esto nos va a indicar el nivel cognitivo del niño,
nos ayuda a adecuar nuestra comunicación, a ver en qué estadio se encuentra para ver cómo nos vamos a comunicar con él, y los niveles de organización que hoy yo les decía. Entonces, en estos estadios, para ver cómo nos vamos a manejar, tenemos el estadio sensorio-motriz, que es el que se da en las guarderías maternales. El estadio representativo, el que está en el jardín. El operatorio concreto sería primaria y secundaria. Y el estadio operatorio formal. Así vamos a ver en este estadio, que es el sensorio-motriz desde que nace a los 2 años, vamos a tener las guarderías maternales, donde el niño tenemos las acciones de succión, de prensión, toma, suelta, deja, larga, las primeras relaciones con el mundo, empieza a relacionarse a través del lenguaje, los primeros lenguajes. Luego el estadio representativo preoperatorio. Ustedes van a decir, doctora, ¿y por qué tenemos que saber esto? Porque ustedes acá tienen que saber cómo tratarlos, o por ejemplo, algo muy sencillo, en qué momento le van a enseñar técnica de cepillado. O qué técnica de cepillado le van a enseñar. Una técnica, por ejemplo, circular de fones, que requiere mucha destreza, no podemos enseñar a un niño de 2. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo en qué momento se encuentra para ver esa maduración y ver qué hacemos. Acá aparecen las primeras de 2 a 5 años, el representativo preoperatorio, es en el jardín de infantes. El niño acá ya va empezando a tener nociones de hechos. Ustedes a estos niños no le pueden decir dentro de un mes. No, el próximo martes, cuando tenés educación física, algo así. Tienen que ir hablando para saber de hechos y de tiempos. Luego sí sigue el estadio operatorio concreto de 6 a 11 años. Él acá ya organiza su mundo mental, puede sociabilizar. Acá ya vamos a enseñar una mejor técnica porque él tiene una mejor, maneja mejor, tiene la motricidad fina de la muñeca, entonces ya puede realizar operaciones más bien concretas. Le van a explicar cómo es la técnica de cepillado, por ejemplo, la circular de fones, y él va a poder responder. Él clasifica objetos, empieza a tener operaciones matemáticas. Entonces, este es el momento, a los 6 años, ustedes pueden enseñar bien la técnica de cepillado circular de fones, que requiere mayor destreza. Si no, ya anteriormente es la técnica horizontal. El operatorio informal es el estadio, es de 6 a 11 años, organiza su mundo mental, sociabiliza más, piensa más, ya tiene nociones de espacio y tiempo y mejores operaciones manuales. Luego nos vamos a la teoría llamada evolutiva del crecimiento y desarrollo psicomotriz de Gesell, que es otra escuela. Él dice que el desarrollo motor y psíquico son indivisibles y se fijan así conductas características. Él va a hablar de que el crecimiento se expresa en conductas. La conducta motora, la adaptativa, el lenguaje y la conducta personal social. Y también va a hablar de campos, etapas, edades nodales y perfiles de conducta. Edades nodales, ahora vamos a ver, es un punto importantísimo que siempre se le pregunta cuáles son o cuáles son las edades y qué son en el examen final y no saben. Ahí se despiertan todos cuando Dios pregunta examen. Entonces, dentro del periodo o etapas tenemos la de lactancia. Acá los cambios ocurren, yo le decía hoy que los cambios iban pasando y a través de esos cambios el niño crece. Acá se producen cada 4 semanas. Entonces 4, 8, 12 y más. El deambulador, los cambios en esta etapa se producen cada 3 meses. En el preescolar va a ocurrir cada 6 meses, por eso que acá el niño es 2, 2 y medio, 3, 3 y medio. Y van a ver que, por ejemplo, a los 2 estamos en equilibrio y a los 2 y medio en desequilibrio. Entonces ustedes dicen, pero si se portaba bien y ahora se porta mal, y es por eso, porque él está creciendo. El niño de 5 años, nosotros lo llamamos el rey del consultorio. Es el niño que está contento, que está feliz, que todo le gusta, que hace caso. En cambio, el niño de 6 ya está muy cansado, empieza el primer grado, está desganado. Entonces, a veces no es el mejor paciente. En la etapa escolar tenemos 6, 7, 8, 9 y 10 años. Acá también sesiones cortas, los cambios ya son anuales.
En la pubertad y en la adolescencia también los cambios siguen siendo anuales y tenemos que tener en cuenta la temprana y la tardía. Según Gesell, este crecimiento se va a dar por un principio de alternancia de conductas positivas y conductas negativas, o sea, conductas positivas, maduras, aceptables con las conductas opuestas. De ese choque de conductas vamos a ir logrando esa maduración del niño. Entonces, esto es lo que tienen que saber, que se pregunta. ¿Cuáles son esas edades nodales o focales? Esas edades son cuando el niño está en equilibrio, cuando tiene una conducta más bien pareja, es uniforme, es sólida. Y las edades de esas conductas son 2, 5, 10, 16, van a ver que están en equilibrio. Miren este cuadrito. 13 y medio, 12 está en equilibrio. Entonces el paciente de 5 que ustedes atienden está en equilibrio. Pero por ahí a los 6 ya está, no está en equilibrio y el niño no tiene una conducta tan pareja, tan sólida. Entonces hay días que está bien y hay días que está mal, está en desequilibrio. Esto es importante que sepan para poder saber por qué pasa una u otra cosa cuando atendemos niños. Entonces recuerden, edades nodales o focales, qué son y cuándo se producen. Entonces, yo sé, chicos, que este es un tema larguísimo y no es lo más llevadero porque tenemos autores a quien debemos seguir, escuelas a quien debemos saber. Pero desde la cátedra de odontopediatría estamos convencidos que del conocimiento, del saber, del estudiar, del leer, y no solo quedarse con un teórico, sino yo les voy a compartir en el aula un artículo de puesta de límites y también de las distintas técnicas comunicativas, porque por ahí leyendo más tranquilo se dan cuenta que todo tiene que ver. A veces ustedes dicen, pero doctora, mi paciente no se porta bien, mi paciente no queda quieto, y por ahí nos falta un poquito sentarnos, leer, interiorizarnos, estudiar. Entonces, nosotros estamos convencidos que del correcto manejo de las técnicas de la conducta de un niño y del conocimiento psicológico, vamos a lograr el éxito de todos los tratamientos posteriores que querramos hacer en ese niño. La técnica que utilizamos es la combinación perfecta de la técnica, va a ser el decir, el mostrar y el hacer. Conjuntamente con ese refuerzo positivo, elogiarlo, felicitarlo, esperarlo en el consultorio para que se encuentre amigable, con confianza, manejarlo con empatía y así y no olvidar que ese niño tiene su mundo, que puede tener días buenos y días no tan buenos y que nosotros siempre debemos respetar. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta acá? Esta es la bibliografía. Voy a compartir por el aula, ya le digo, unos informes. Y bueno, y esto después va a ser subido este teórico al canal de YouTube de nuestra unidad curricular. Si les parece, voy a dejar de compartir y cualquier pregunta, por acá estoy. Profe, le hago una consulta. Vamos. No entendí muy bien lo de las edades nodales o focales. ¿Son edades que no tienen que ver con la edad real del paciente? A ver, eso les quedó porque dije que era pregunta de examen. ¿Ve cómo los levanto? Cuando se me quieren dormir al final. Profe, estuve escuchando desde entrada. Bueno, no importa, está buena la pregunta. Las edades nodales o focales sí tienen que ver con la edad del niño, o sea, pero esas edades nodales y focales son en el momento en que el niño se encuentra en equilibrio. El niño está parejo, está equilibrado él y va respondendo. Entonces, ese cuadrito que yo les pasé, ustedes deben saber, yo les puse a modo de ejemplo, de recordatorio, digamos, y está en relación con la edad que el niño tiene. En ese momento está en una edad focal, por ejemplo, a los 2, a los 5, él está en equilibrio. No así, en desequilibrio. Entiendo, pero sería la conducta está en Porque relación a la edad. el autor lo que incorpora es de que la conducta del niño en esas edades está estable. The recording Por eso has son edades stopped. nodales
específicas. ¿Se entiende? Entendí, sí, ahora sí. El 2 y el 5 son teóricamente donde el paciente está equilibrado y donde está más fácil de abordarlo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar, por eso te decía la doctora que los cambios se producen cada 6 meses, entonces quizás el de 4 años esté bien y después tarda en venir y viene a los 4 y medio, ya no se porta tan bien, entonces nosotros no intentamos hacer cosas que él no nos permita hacer y lo vamos llevando dentro de la salud hasta que logremos otra vez el objetivo de que madure, acordate, crecimiento y desarrollo. El desarrollo lo va a ir logrando con el tiempo y a partir de ahí va a ir mejorando la conducta. Fíjense que es muy común en ustedes, por eso hablo mucho del de 5 y del de 6. Las edades que nosotros manejamos, porque le pedimos dentición temporaria o a lo sumo mixta temprana, son 6. A veces el de 6 no está en verdadero equilibrio. Es un niño que está más cansado. En cambio, sí el de 5. El de 5 está en equilibrio, es el rey del consultorio. 5 y media ya no es una edad focal. Entonces, como le dice la doctora, por ahí nos llega el de 5 y medio, no podemos hacer tratamientos muy largos, muy prolongados, por ahí no podemos hacer una restauración hermosa, divina, pero bueno, bajamos los niveles de infección, inactivamos, como le enseñó la doctora Cini, bajamos los niveles de infección de esa cavidad bucal a niveles aceptables y le explicamos a la mamá, siempre todo es con la explicación y el consenso de los padres, le decimos, mira mamá, la edad no nos ayuda, pero veníamos bien a los 5, entonces mira, bajamos los niveles de infección, coloco esta restauración y te espero en 6 meses. A los 6 meses ya cambió, ya maduró y podemos terminar. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchas gracias. Hay alguien que está o haciendo acople o algo, pero no sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta?